Amado Padre, gracias Señor por este momento que tú me das. Gracias por el privilegio de estudiar, de interpretar, de compartir tu palabra. Te pido Señor ahora que en el poder de tu Espíritu Santo, ese mensaje que tú tienes para nosotros sea claro, que lo podamos tomar en nuestros corazones y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y así te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los indígenas de Australia y algunos otros países tienen un invento muy interesante, es algo antiquísimo, pero no menos fascinante, que es el boomerang. Y la idea del boomerang es algo muy sencillo, es un palo aplanado que tiene una doblez en el centro, una curva, pero la persona que sabe tirar el boomerang puede lograr que registre un vuelo elíptico. En otras palabras, el boomerang, si nada lo estorba, regresa a la persona que lo ha tirado. Parece increíble, pero por el diseño aerodinámico, por las fuerzas del viento, vuela y regresa. Ahora, eso es algo muy útil cuando se usa para deporte, para cacería. El boomerang es un invento maravilloso. Pero hay ciertas actitudes que podemos tener que funcionan como un boomerang, que nosotros las tiramos pero regresan. Nosotros las expresamos a otros pero vuelven hacia nosotros, y en este caso no es algo tan deseable, no es algo que nosotros queramos. Y de esto nos habla nuestro Señor Jesús. Estamos estudiando un sermón, un mensaje que Jesús dio en un lugar plano entre las montañas. Y estaba hablándoles a sus discípulos, a sus seguidores, a las personas que tienen oídos para escuchar, porque no todo el mundo oye a Jesús. A muchos su mensaje se les entra por un oído y se les va por el otro. Pero si tenemos el corazón y la sabiduría para escucharlo, Él nos quiere enseñar cómo vivir bien en su reino. Quiere enseñarnos a tener éxito en la vida, pero éxito verdadero, éxito que viene de Dios y no el éxito como el mundo lo define. Y entonces, si queremos vivir con gozo y con paz, en lugar de vivir enojados y frustrados, tenemos que evitar estas actitudes que son como un boomerang que regresan hacia nosotros. Y si quisiéramos resumir el mensaje de nuestro Señor Jesús, sería muy simple. Lo que das, recibes. Lo que siembras, cosechas. Vamos a leer sus palabras en Lucas 6, 37 al 42. Lucas 6, 37 al 42. Y dice así la palabra de Dios. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo
puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Si hay un versículo que todo el mundo, aunque no sea creyente, se sabe y cita, yo creo que es el primer versículo que leímos, el verso 37. No juzguen y no se les juzgará. Cuando un creyente, no sé si esto les ha pasado, pero cuando un creyente está en alguna conversación con una persona del mundo y de repente dice, por ejemplo, yo creo que el matrimonio solo debe ser entre un hombre y una mujer, o me parece que el aborto es terminar con una vida, la borrachera y las drogas no llevan a nada bueno. Cuando uno hace algún comentario de esa índole, invariablemente la respuesta es: bueno, pero yo pensaba que los cristianos no podían juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar lo que hace otra persona? ¿No dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados? Y piensan que con eso han ganado el argumento. Pero eso es malentender lo que Jesús nos quiere decir. Con estas palabras Jesús no nos está diciendo que dejemos de distinguir entre el bien y el mal. A fin de cuentas, Dios nos ha dejado su palabra precisamente para que podamos saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos trae bien y lo que nos trae mal. Jesús no nos está prohibiendo que tengamos discernimiento, al contrario, nos dice que lo debemos tener. Pero a lo que se refiere Jesús cuando dice: no juzguen y no se les juzgará, es a la actitud arrogante de criticar a otros porque uno se piensa mejor. Una cosa es decir: esto es malo, reconociendo que uno también podría ser tentado a cometer ese error. Y otra cosa es decir: esto es malo y yo soy muy superior a la gente que cae en ese error. Tenemos que poder identificar el pecado, pero jamás podemos arrogar el poder en nosotros para condenar a los que cometen el pecado, simplemente porque un día nosotros podríamos estar entre ellos, si es que no lo hemos estado. Entonces Jesús no nos está diciendo que dejemos de discernir. Debemos de ser claros en cuanto al pecado, pero jamás podemos juzgar a los que cometen el pecado como si fuéramos superiores. Hace años un pastor hizo un viaje largo en un barco. En aquellos tiempos en que no había aviones para cruzar el mar y solamente en un barco se podía hacer un viaje de ese tipo. Y cuando abordó el barco se dio cuenta de que le habían asignado una cabina con otra persona. Entró a su cuarto y conoció a la persona, al hombre que iba a compartir ese cuarto con él. No le tenía mucha confianza. Y entonces se acercó al sobrecargo y le dijo: disculpe, ¿podría dejar mis pertenencias de valor con usted para que me los guarde en la caja fuerte del barco? Mi reloj, algunas otras cosas. Lo que pasa es que entré a mi cabina y sinceramente pues no acostumbro a hacer esto, pero no me inspira mucha confianza el tipo que está ahí. El sobrecargo le dijo: sí, señor, no hay ningún problema, con mucho gusto le guardamos aquí sus pertenencias. Fíjese que justo por casualidad su compañero de cuarto acaba de venir para hacerme el mismo pedido que usted. Así que se desconfiaban mutuamente. Bueno, es fácil juzgar a otros por las apariencias cuando no conocemos la verdad. Pero Jesús nos dice que esa actitud regresa. Si nosotros juzgamos, seremos juzgados. Si criticamos, seremos criticados. En cambio, si somos misericordiosos y generosos y compasivos, también recibiremos
generosidad y misericordia y compasión. Ahora, por supuesto, Jesús no nos está diciendo que seamos ingenuos. En otra ocasión, Él también dijo que tenemos que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si alguien no te inspira confianza, ten cuidado. No es malo, sobre todo, proteger a nuestros hijos y a nuestra familia de personas que no nos caen o no tenemos confianza. Lo que no podemos hacer es ponernos en el lugar de Dios y querer condenar a alguien. Pero muchas veces nosotros buscamos maneras de sentirnos mejores que otros, de sentirnos superiores a otros, señalando sus errores. Porque si puedo señalar el error del otro, entonces no tengo que fijarme en mi propio error. O no queremos perdonar, guardamos rencor. Y nos agarramos de algo que alguien nos hizo y no lo queremos soltar porque así no tenemos que enfrentar el dolor que tenemos en nuestro propio corazón. Hasta a veces usamos la religión como pretexto para menospreciar a otros y tomamos la Biblia como un garrote para golpear a otros por sus pecados en lugar de usarlo como un espejo para ver nuestros propios errores y tratar de corregirlos. Nos volvemos fariseos, expertos en detectar los pecados de otros y ciegos a nuestros propios pecados. Nada de eso trae bendición. Es una actitud malsana y destructiva y como el boomerang regresa sobre nosotros. Cuando juzgamos y criticamos a otros, terminamos siendo juzgados y criticados también. Pero si tratamos con justicia y generosidad a los demás, si decidimos perdonar, entonces vamos a atraer esa clase de trato. Lo que das, recibes. En el mercado del día de Jesús, cuando uno compraba algún artículo seco, por ejemplo trigo, cebada, algo que no era líquido, entonces llevaba su bolsa y si la bolsa estaba bien vendida, entonces la persona la iba a llenar y luego la iba a sacudir para que bajara el producto y luego le iba a echar más y luego le iba a aplastar y luego le iba a echar más hasta que estuviera redondeada y desbordante. Y así uno sabía que estaba recibiendo una buena porción. Y Jesús dice, cuando tú tratas generosamente a los demás, así vas a recibir para atrás. Así Dios te va a tratar. Vas a recibir mucho más de lo que pensabas. Vas a recibir una porción rebosante. No te vas a quedar a medias. Cuando nosotros tratamos con misericordia a los demás, Dios así nos trata, pero no solo eso, sino que muchas veces atraemos esa clase de trato de los demás también. Cuando una persona siempre está criticando a los demás, muy pronto otros lo están criticando. En cambio, la persona que es generosa y misericordiosa y nunca critica, es muy difícil de estar hablando mal de esa persona. O sea, tú atraes el trato que tú les das a los demás. La humildad trae más beneficios a largo plazo que la soberbia. La gente, el presumido, puede atraer la atención por un rato, ¿no? La gente lo mira y dice, oh, míralo. Pero con el tiempo no deja huella. En cambio, el misericordioso, el humilde, deja huellas de bondad, que son muy difíciles de borrar. Entonces, te pregunto en esta mañana, ¿qué clase de actitudes estás aventando, estás tirando, estás expresando hacia los demás? Actitudes de humildad, de misericordia, de generosidad, o actitudes de crítica, de menosprecio, de soberbia. Lo que tú sientas.
lo que vas a cosechar. ¿Estás buscando errores para desenterrar? ¿O estás buscando lo mejor en cada persona? Además del hecho de que tú recibes lo que siembras, hay otra fuerte razón para tener cuidado con las actitudes que demostramos, para tener misericordia en nuestro corazón. Porque Jesús nos enseña que vamos a reproducir en otros las actitudes que nosotros demostramos en nuestra propia vida. Y nos lo demuestra con una parábola. Si un ciego, un invidente, se cree capaz de guiar a otro ciego, ven, le dice, voy a hacer tu lazarillo. ¿Qué va a pasar? Le dice Jesús, van a caer los dos en el hoyo. Ahora, por supuesto que Jesús no se está burlando de los que sufren de ceguera, pero nos está hablando más bien de la ceguera espiritual, la ceguera del alma. Si nosotros ignoramos nuestros propios errores, entonces no solamente nos perjudicamos a nosotros mismos, sino que perjudicamos también a la gente que nos está siguiendo. Va a ser muy difícil que los que vienen atrás de nosotros superen nuestro nivel. Más bien, lo más probable es que estén un poquito más abajo que nosotros. Pero quizás tú dirás, pero a mí nadie me sigue, así que no tengo que preocuparme. Pero espérate, tus hijos te siguen. Los hermanos más nuevos de la iglesia también te siguen. Mucho más de lo que piensas, te están mirando para ver cómo se porta un verdadero creyente. Y te van a imitar o se van a decepcionar. Más gente de lo que tú piensas te está siguiendo. Y tú vas a reproducir en ellos lo que muestras en tu propia vida, para bien o también para mal. Jesús nos pone otra comparación. Digamos que ves en el ojo de tu hermano un pedacito de aserrín y atentamente te acercas y le dices, hermanito, déjame ayudarte a sacarte ese pedacito de aserrín que te está molestando el ojo, pero resulta ser que tú tienes una enorme viga que te está saliendo del ojo a ti. ¿Cómo va a funcionar eso? No va a funcionar muy bien, porque ni vas a ver bien para sacarle el aserrín, vas a terminar lastimándolo y te vas a terminar lastimándote a ti mismo. Nada va a salir bien de esa situación. Del mismo modo, dice Jesús, tenemos que lidiar primero con nuestros propios problemas si queremos ayudar a otros a superarlos. Ahora, mucho ojo, Él no dice no trates de ayudar a nadie, dice primero tienes que conocerte a ti mismo, tienes que examinarte a ti mismo. Cuando tengas la humildad de conocer tus propios problemas, de estarlos enfrentando, entonces vas a tener la capacidad de ayudar a otros también. Pero si te crees mejor, entonces vas a terminar lastimando solamente. Nosotros en nuestro pecado deseamos que el mundo se adapte a nosotros en lugar de enfocarnos en cambiar lo que está mal en nuestras propias vidas. Muy fácil señalar los pecados de los demás porque no queremos reconocer nuestros propios pecados y buscar la ayuda de Dios para enfrentarlos y para dejarlos. Cuando nosotros somos humildes ante Dios y ante los demás, y reconocemos nuestros errores, Dios es muy paciente con nosotros. Y nos da muchas oportunidades y nos ayuda a superarlos. Pero cuando no los queremos reconocer, ahí es cuando nos topamos contra la justicia de Dios. Es cuando Dios es impaciente. Porque de alguna manera tiene que romper la dureza de nuestro corazón. Y lo que Jesús nos enseña aquí es una de las claves más importantes para el éxito en el matrimonio. Porque ¿cuántas parejas hay? Bueno, yo sé que ninguna pareja aquí en esta iglesia, pero vamos a hablar nada más teóricamente. ¿Cuántas parejas hay allá afuera? Que la esposa dice, ay, si mi viejo simplemente me tratara como la reina que soy,
Y el esposo dice, ay caramba, si mi esposa simplemente no me quemara las tortillas, entonces yo podría ser el esposo que debo ser. Si ella me diera mi lugar, entonces todo estaría bien. Y la esposa dice, si él me tratara bien, entonces todo sería bien. Pero ¿qué pasa? Los dos están señalándose el uno al otro, ¿y quién va cambiando eso? En cambio, si decimos, el primero en el que tengo que trabajar soy yo. ¿Cuáles son mis errores? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Qué es lo que a mí me falta cambiar? Entonces las cosas pueden cambiar. Porque es muy difícil que cambies a tu pareja, pero no es tan difícil que te cambies a ti mismo. Ahora, por supuesto, Jesús no nos está llamando a ignorar grandes maltratos o traiciones, como si no importara. Pero sí nos está diciendo que nos enfoquemos primero en cambiarnos a nosotros mismos, antes de tratar de buscar los errores de otros. Sucede también en la crianza de los hijos. Una de las cosas que causa frustración y rebeldía, sobre todo en la vida de los jóvenes, es cuando los padres son muy determinantes con las leyes y las reglas de la casa, pero jamás reconocen que ellos también son imperfectos. Y los niños y los jóvenes necesitan estructura y disciplina, y eso es muy cierto, es muy importante, sobre todo en el mundo actual, pero necesitan que esa disciplina y esas normas se impongan con humildad, con sinceridad. Todavía recuerdo algo que sucedió hace más de 40 años. Estábamos de viaje con mis padres y yo les pedí que si por favor podíamos visitar a algunos amigos que yo quería mucho, y ellos, no recuerdo ni por qué, pero me dijeron que no íbamos a poder irlos a visitar. Y algunos días después vinieron y me dijeron, ¿sabes, Tony? Nosotros estábamos, nos equivocamos. Sí, vamos a ir a visitar a esas personas. Y fuimos y los visitamos y fue una visita muy agradable. Y todavía recuerdo que mis padres, que no fueron perfectos, ningún padre lo es, pero tuvieron la humildad de reconocer y de decirme, estábamos mal, nos equivocamos. Cuando los hijos saben que sus padres son capaces de reconocer sus propios errores, es más fácil que respeten también sus reglas y su disciplina. Bueno, nosotros hemos oído en esta mañana las palabras de Jesús y ahora nos toca ponerlas en acción. Algunas personas dicen, no, es que yo no soy discípulo de Jesús, yo solo soy creyente. Soy creyente, pero no soy discípulo. Y a mí esa idea me parece incoherente. Porque ¿cómo vas a creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor del mundo, el Rey del cielo, que tanto te amó, que vino y dio su vida por ti y ahora te está llevando a vivir en su reino y dices, oh sí, yo creo en ti, pero no creo lo que me dices? ¿Cómo está eso? ¿Cómo puedo decir yo creo en ti, pero no creo lo que me dices? Es una incoherencia. En ese sentido, hasta el diablo cree en Jesús, porque sabe que existe, pero no le obedece, porque no confía en él. Entonces, si de verdad creemos en Jesús, vamos a tener la fe suficiente como para querer obedecer lo que Él nos dice también. Jesús nos dice muchas cosas buenísimas. En esta mañana solo hemos hablado acerca de una de ellas. Pero dime, ¿te estás esforzando por poner en práctica lo que Jesús te dice? ¿O te quedas nada más con una idea religiosa de Jesús allá lejos? Se cuenta la historia de un hombre que tendió una cuerda sobre la cascada, la caída del Niágara, las cataratas del Niágara en Nueva York, y anunció que cierto día iba a cruzar esa cuerda. Yo creo que hoy las autoridades no permiten tales cosas porque son muy peligrosas, pero años atrás todo el tiempo pasaba esto. Entonces el día señalado,
mucha gente se reunió para verlo y él se subió ahí a esa cuerda floja y hasta estaba empujando una carretilla. Y empujando su carretilla cruzó al otro lado y luego regresó. Y la gente aplaudiendo, ¡wow! ¡Qué gran hazaña! Y les dijo, ¿ustedes creen que lo puedo volver a hacer? Y todos, sí, claro, lo acabamos de ver, claro que lo puedes hacer. Ok, dijo el Señor, ¿quién se sube a la carretilla? Y nadie quiso. Porque una cosa es ver y otra cosa es confiar. Ellos estaban muy dispuestos a decir, oh sí, tú puedes, pero no estaban dispuestos a arriesgarse. Entonces yo te pregunto, ¿será que piensas, oh sí, Jesús puede salvar, pero no te has confiado en sus manos? No te has arriesgado. No has dicho, Jesús, aquí está mi vida. Y yo te voy a seguir. Te voy a obedecer hasta donde pueda. Y yo sé que cuando no pueda tú me vas a ayudar y vas a mostrarme tu gracia. Pero aquí me entrego. Aquí me voy. Esa es la fe. Eso es lo que es ser discípulo de Jesús. Es subirte a la carretilla. Es decir, aquí estoy, Jesús. Yo confío en ti. Te voy a creer, voy a confiar y te voy a obedecer. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado en este mundo sin dirección, sino que tú enviaste a tu Hijo para rescatarnos y llevarnos por un camino mejor, que es Él, que es su vida, es su persona y sus palabras, sus enseñanzas. Señor, enséñanos, guíanos